Un podcast es como café con amigos, donde las conversaciones fluyen y las historias se comparten. Bienvenido, bienvenida a Leadway Podcast, un espacio donde hablamos de marketing digital, automatizaciones e inteligencia artificial. Somos Javier y Miguel, este es el episodio número 6 de la temporada número 1. Bueno, muchas gracias a todos por llegar a este capítulo número 6 de la primera temporada de nuestro Leadway Podcast. Hoy vamos a tocar un tema que es sumamente interesante, Miguel, y es el tema de los podcasts. Para nadie es un secreto que se ha hecho tendencia la creación de podcasts. Muchísimas marcas, muchísimos emprendedores, muchos creadores de contenidos están basando un poco su estrategia de creación a partir de un podcast. Y esto, a mi entender, tiene que ver mucho con varios factores. Por ejemplo, el multitasking o el multitarea. Nos hemos acostumbrado a escuchar cosas mientras estamos trabajando. Yo me recuerdo que tú me hiciste esa anécdota que pasaba con los muchachos en la oficina, pero cuéntame bien cómo era. Aquí los diseñadores, los community, todo el equipo creativo de la agencia, yo me doy cuenta que cuando yo entraba a la oficina, ellos trabajan regularmente con varios monitores, 2, 3 monitores, porque están trabajando el tema de edición, el tema de redes sociales, y yo me empiezo a dar cuenta que siempre en una esquinita de la pantalla, digamos pequeño, mientras trabajaban, en vez de escuchar música, que era lo que usualmente hacíamos anteriormente, tenían un podcast de X tema, de juegos, de videojuegos, de marketing, de farándula, de chisme, de lo que sea, pero siempre vi que empezaron a crear el hábito de, mientras estaban trabajando en la creación de contenido, iban consumiendo contenido de YouTube en un formato pequeño. A veces ni siquiera lo estaban mirando, no lo estaban atendiendo de forma visual, sino que estaban trabajando y a la vez entonces escuchaban ese contenido de algún creador. Bueno, y esto, Javier, lo que permite es poder nosotros como personalizar el contenido que nos gustaría escuchar. Es decir, a mí me gusta mucho el tema financiero, el tema de marketing estratégico, entonces yo empiezo a buscar temas o podcasts relacionados con esos temas que lo que hacen es que me van enriqueciendo y me van enseñando. Entonces, por ejemplo, antes uno para poder ver un video, digamos en una plataforma como YouTube, tenía que estar muy pendiente a lo que decían. Ahora no, ahora tú te has sumergido en el mundo del podcast. Incluso vas manejando, tú colocas tu podcast y si te vas 2, 3 horas de viaje para otra ciudad, tú vas escuchando el tema y aprovechas y vuelves eso en un momento productivo. Hoy en día, pues el podcast, como tú lo acabas de decir, ha agarrado muchísima fuerza, ¿verdad? Y hay diversos temas a nivel financiero. Yo creería que todos los días sale alguien nuevo hablando de esto, ¿no? Sí, Miguel, y no solamente a nivel financiero, incluso en el tema de marketing digital, en el tema de relaciones de pareja, en el tema de crianza de hijos. O sea, hay tantos podcasts ahora mismo en internet como te puedas imaginar. Y realmente hay gente que yo creo que se hace la pregunta, hay tantos podcasts que quizás hacer el mío no sea necesario. Miren, señores, hacer un podcast tiene muchísimas ventajas, sobre todo en este año 2024 que está comenzando. Los podcasts son, como dije al principio, historias que se comparten o conversaciones que fluyen. Es decir, cada persona tiene una historia diferente. La historia mía no es igual a la tuya, la historia de Juan no es igual a la de Pedro. Así que si a ti te gusta este tema de contar tu historia, porque hay personas que son muy buenas contando historias, yo te diría, ven, atrévete a hacerlo. Y algo muy importante, Miguel, de lo que yo veo relevante, el hecho de poder tener un podcast, sobre todo ahora que este año que recién comienza 2024, en el cual yo creo que si usted tiene un mensaje, si usted tiene algo que decir a su audiencia y sobre todo si conoce su audiencia, un podcast es una plataforma que puede, en primer lugar, ayudarte a crear muchísimo contenido. De hecho, los que nos siguen en redes sociales se pueden dar cuenta que la mayor cantidad de contenido que nosotros producimos es a partir del podcast. Tenemos una conversación fluida de 15, 20, 30 minutos y a partir de ahí pueden salir 20, 30, 40 reels que podemos compartir todo ese contenido en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y además es el tipo de contenido que te puede crear, digamos, un viral, digamos, cortes que son relevantes para tu audiencia y a partir de ahí nada, fluimos. Entonces, ventaja número 1, la producción es relativamente sencilla a nivel técnico. ¿Por qué? Cuando hacemos un podcast no tenemos que ensayar, no hacemos un guión, simplemente fluimos y hablamos sobre un tema. Número 2, a partir de
20, 30 minutos de conversación, te puede salir contenido para toda la semana e incluso más. Javier, pero normalmente dicen que para poder hacer un podcast hay que ser un profesional en materia. Eso es un mito, porque la realidad es que siempre y cuando tú cuentes con un equipo indicado, un estudio, que pues hoy en día creemos que para hacer un podcast tenemos que hacer la gran inversión en cámaras y en todos estos equipos que ustedes están viendo. No, señores, ya hay estudios como este que te brindan la oportunidad para que tú vayas y compartas tu historia, compartas tu contenido sin necesidad de hacer la inversión. Pero más allá de eso, el mensaje es que no tienes que ser un profesional en materia. Es algo natural. Es decir, sentémonos a hablar de lo que a ti te gusta y cuenta tu historia. Para hacer un podcast no tienes que ser locutor de radio, tener experiencia en radio, en televisión, en plataformas tradicionales. Realmente, si tienes algo que contar, si tienes una historia, yo creo que con eso es suficiente. Porque lo demás se va cogiendo, se va adquiriendo en el camino. Cuando nosotros comenzamos esta aventura, realmente yo no tengo ningún tipo de experiencia previa como de lanzarme ante cámara, de utilizar un micrófono. Esta es mi primera vez. Realmente yo nunca he trabajado en televisión, nunca he trabajado en radio. Toda la vida he trabajado en la parte de publicidad, en la parte de video. Sí tuve la experiencia de trabajar detrás de cámara. Nosotros en nuestra agencia producimos podcasts para otras empresas, tenemos el tema del estudio. Entonces, de ahí un poco surge la idea porque yo le digo, Miguel, tenemos el proyecto de Leadways, estamos trabajando en la parte de marketing digital, pero tenemos todas las condiciones para poder hacer un podcast. Ya están los equipos. Realmente nosotros no tuvimos que hacer esta inversión para el tema de Leadway Podcast porque ya la agencia tenía las condiciones, simplemente lo estamos aprovechando. Pero mi recomendación es que si usted que está ahí y pensando, mira, yo este año quiero hacer mi podcast, quiero tener mi proyecto, mi recomendación es que antes de hacer una inversión, la inversión es bien costosa, aunque realmente usted pudiera hacer un podcast sin ningún tipo de limitación, incluso con teléfono celular, no es igual que cuando tú tienes ya la comodidad de los equipos. Existe el mito de que también eso es súper costoso. O sea, hay personas que dicen, me gustaría grabar un podcast, pero eso es costoso. Pero el problema no es ese, es que ni siquiera se atreven a investigar cuánto vale o cuánto cuesta por lo menos lanzarse a hacer usted su primera temporada. Una vez usted empieza con eso, yo le digo que usted queda, como decimos nosotros, en la película y usted haciendo su propia historia del podcast. Hay algo súper interesante con el tema del podcast y de la tecnología que se utiliza para hacer un podcast. Originalmente la palabra podcast viene de simplemente con audio. O sea, era alguien hablando, 1, 2, 3 personas sobre un tema. Incluso hay podcasts que son de una sola persona. Preferentemente a mí me gustan los podcasts que son de varias personas porque nada cautiva más a la audiencia que un storytelling, que una historia. Cuando se está hablando en forma de monólogo quizás no sea tan atractivo, aunque usted tenga un mensaje extremadamente poderoso, a cuando hay un diálogo entre 2 o más personas. Entonces, ¿cómo yo veo un poco el enfoque de lo que va siendo la tendencia de podcast para este nuevo año? Mire, ventajas por todos lados. Como hablamos anteriormente, usted puede sacar todo el contenido de sus redes sociales a partir del podcast. Pero además, usted puede traer a ese colega, a ese amigo, a esa persona que usted conoce que es referente en su industria, que sabe muchísimo sobre un tema y exprimir ese conocimiento para crear contenido. Y ambos se benefician. Te beneficias tú, me beneficio yo. Sobre todo en un año donde va a ser tan relevante el tema de la marca personal. Los intangibles más importantes que yo estoy viendo ahora como en el tema publicitario, uno de ellos es el tema de la marca personal. Las personas que están consumiendo contenido en redes sociales no están tan volcados a consumir contenido empresarial. Estamos saturados de publicidad en internet. Instagram se ha convertido en una plataforma donde cada 5 contenidos que nosotros vemos, 6 son anuncios. Y eso hace que tengamos que cambiar un poco el enfoque. Y sobre todo girar más al tema de contar historia, de contar experiencias y de tener una estrategia lo más orgánica posible. Y eso realmente el podcast viene a la medida de lo que es el tema de contar una historia, de hacerlo de forma orgánica y de hacerlo con el menor aparataje posible. Pero siempre tú decías al inicio de que no había necesidad de tener un libreto, pero sí un esquema donde usted organiza los temas que va a tocar. Es decir, usted arma en un libreto primero su primera temporada con cada uno de los temas, porque recuerde que una historia es
lo que usted lleva una secuencia, ¿no? De cómo inició el desarrollo, Entonces, primero usted la redacta bien chévere, ¿sí? Papá, y luego eso fluye, porque al final el tema usted lo tiene aquí. El tema usted lo único que va a hacer es compartirlo en base a su experiencia. Eso viene con una emoción, porque es su historia, no es la historia de otro. Entonces, basado en esa historia, siempre en todas las historias hay personajes. Y en su vida han habido personajes. Entonces, la idea es que usted agarre esos personajes, cuente la historia y los lleve ahí y les diga, bueno, hoy se recuerdan que hablé de Javier tal día, hoy tengo a Javier aquí invitado a compartir su experiencia conmigo. De eso se trata el podcast. Anteriormente, Miguel, cuando estábamos conduciendo, pues, anteriormente no, porque todavía, por ejemplo, yo escucho mucha radio. A mí me gusta mucho la radio. No tanto la televisión. Confieso, yo no veo televisión hace años. Sin embargo, sí veo programas de televisión en YouTube. O sea, no es que vaya a desaparecer la televisión. Es que se ha democratizado mucho el tema del acceso a plataformas de estilo televisivo. Por ejemplo, en YouTube, cualquiera puede tener un show. Alguien que tenga mensaje, una chispa, sea dinámico y entretenga, porque eso es otra cosa. La mayoría de personas que están consumiendo contenido en YouTube están buscando dos cosas: entretenimiento o formación. Entonces, el podcast es una mezcla de estos dos aspectos. Hay muchos podcasts que tratan sobre formación y hay podcasts que tratan sobre entretenimiento. Entonces, si nosotros podemos crear una fórmula que, digamos, mezcle entretenimiento y formación, yo creo que puede ser muy factible. Y el tema de la accesibilidad, el podcast, tú puedes acceder a un podcast en cualquier momento y en cualquier lugar. A diferencia, pues, no tengo nada en contra de eso, pero es un medio tradicional como la radio. Si tú no escuchaste lo que tenías que escuchar en el momento que lo tenías que escuchar, bueno, ya tienes que ver qué vas a hacer. Ahora no, el podcast, en cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes ir escuchando el tema de tu interés, lo personalizas, lo pausas, le vas, le vienes, lo repites, lo vuelves a hacer. Y que tiene un contexto muy distinto a lo que es YouTube. Porque tú dirás, ¿pero qué diferencia hay entre yo ver un video de YouTube y ver un podcast en video? Hay mucha diferencia porque el contenido de cómo fluye la historia en el podcast es muy diferente al tema de YouTube. Además que son dos plataformas totalmente independientes, con mensajes independientes y sobre todo, señores, que el podcast hace de que la experiencia contada tú la sientes. Uno llega. Yo te estoy hablando en este momento y tú sabes, dices, espérate, ¿qué es lo siguiente que va a venir? Algo muy interesante que está sucediendo es que ya todos los programas de radio conocidos y todos los digamos, shows de televisión, luego de salir en vivo, publican los cortes en YouTube y en redes sociales. Y es mucho este formato que estamos tratando de hacer. O que usted, obviamente, yo invito a todo el que tenga un mensaje, todo el que tenga un emprendimiento, algo que decir, ya sea de entretenimiento, o señores, bueno, no vamos a hablar de tema de entretenimiento porque eso no es nuestro fuerte. Vamos a hablar de tema de emprendimiento, que es lo que nosotros sabemos. Si usted pinta uñas y tiene la posibilidad, haga un podcast de pintar uñas, abra su canal de YouTube, comunique ese mensaje, ese conocimiento que usted tiene, porque al final no hace nada con quedarse todo eso que usted está haciendo, todo eso que usted está leyendo, explorando. El conocimiento es público, está accesible. Perdamos ya el miedo a decir, pero ¿cómo yo voy a decir lo que yo sé? ¿Cómo yo voy a dar mis secretos? Me van a copiar. Oye, Miguel, a veces tener la idea no es lo que vale. A veces lograr ejecutarla es mucho más difícil. Nosotros hemos tenido millones de ideas que pensamos que son brillantes y quizás de eso solamente ejecutamos el 1% y cuesta trabajo ejecutar. Entonces, por usted tener una idea y decirlo, eso no va a hacer que esa idea pase a ser de otra persona. De hecho, cuando usted piensa en algo, es muy probable que millones de personas hayan pensado exactamente esa misma idea. Pero la victoria es para el que se atreve a ejecutarla. Hay que ser atrevido. Siempre lo he dicho. Hay que ser atrevido. Atrévase a hacer las cosas. Atrévase a ir por eso. Atrévase a compartir la historia. Atrévase a enseñarle a otros lo que usted sabe. Muy seguramente eres un experto haciendo, no sé, el ejemplo de uñas que ponían o cualquier otro ejemplo. Pero muy seguramente hay alguien que lo necesita, que necesita esa información. Compártela. Y es muy práctico, es muy sencillo. Hay diferentes tipos de herramientas que hoy en día se utilizan para eso y que podemos llegarle a miles y millones de personas en toda Latinoamérica, en el mundo, podría decir yo. Así que hay información de mucho valor que tú debes compartir. Así sea que tú quieres contar tu historia de vida. Oiga, yo cuando era pequeño o yo cuando me gradué de la universidad, hice esto y lo logré de esta forma. Ese mensaje alguien lo necesita. Y una cosa muy interesante, Miguel, y me ha pasado incluso con clientes a los cuales yo le produzco el podcast, que me han dicho, mira, yo casi nunca consumo podcast completo.
Obviamente no queremos eso, queremos tener retención y queremos tener buenos rates, buenos views. Pero, ¿qué sucede? Hay muchas personas que nunca han visto un podcast en su vida, sin embargo le salen los cortes en redes sociales. Esos reels que a veces uno le pone un poco de animación, de música, lo hace que se vea un poco más cinematográfico, viene de un podcast. De hecho, me atrevo a abrir mi TikTok y la mayoría de los contenidos que me salen son extractos de podcast. Entonces, es una ventaja y es algo que hay que tener en cuenta. A veces, cuando estamos fluyendo en una conversación, la conversación se pone animada, se pone dinámica, decimos cosas que son muy interesantes y después creamos esos cortes. Quizás alguien no ha podido ir al canal de YouTube, no ha podido ir a Spotify, pero ve esos pedazos de extractos de podcast en redes sociales de formato vertical y ya te va conociendo y ya va sabiendo de tu historia y ya va viendo todo lo que tú pudieras aportarle con tu conocimiento. Independientemente de cuál sea tu negocio, tu profesión, porque sabemos de que hay muchos socios, que aprovecho el momento para saludar a los socios y a las socias del Club Leadways, ¿verdad? Saludo especial. Que ustedes son emprendedores, por ejemplo, que se dedican a, vamos a poner un ejemplo, a vender libros. Cuente la historia de sus libros, ¿sí? Si usted dedica a vender teléfonos, venda la historia de sus teléfonos, de cómo comenzó ese emprendimiento. Ahora, si usted es una de las grandes empresas que también están con nosotros y usted como directivo de esa compañía quiere compartir contenido de valor a nivel gerencial para otros gerentes y para que pues obviamente haya más información en el mercado, también atrévase a hacerlo. Pero si usted es ama de casa, si usted es comerciante o si usted es estudiante y quiere comenzar a entrar en el mundo del podcast, también no hay ninguna... Esos son puros mitos, reitero, donde dicen, no, es que hay que ser profesional, que hay que graduarse. No. En episodios anteriores hablábamos también de que si esta revolución digital que hay hoy en día con el tema del marketing está acabando con las carreras universitarias y con todo. Pues definitivamente para los que no se atreven, señores, les va a tocar ponerse a estudiar 5 años y después que usted estudie 5 años, me disculpan las universidades y los lugares donde se estudia, usted va a pedir trabajo y le piden 5 años de experiencia. Vaya haciéndolo en paralelo. Aprenda cosas nuevas, haga su podcast, cuente su historia y vaya estudiando una carrera profesional. Lo que más me gusta a mí del podcast como tal es la facilidad de producción, Miguel. El podcast, independientemente de la parte técnica, que es de lo que yo me encargo, la producción es bien sencilla porque tú consigues un invitado y fluyen hablando sobre un tema en específico y ahí se da la cosa. A partir de ahí ya tú tienes tu contenido largo y tienes tus contenidos cortos. Pero ¿qué sucede? Realmente algo de lo que más me impactó a mí cuando lanzamos el podcast, yo vengo del mundo de la creación multimedia. Nosotros, hacemos publicidad para compañía, grabamos videos. A veces íbamos una mañana entera a una compañía a hacer reels y esa mañana se perdía. Y cuando llegábamos a la oficina y nos poníamos a editar, teníamos 5 reels. O sea, una mañana entera para hacer 5 reels. Ensayado. La gente, o sea, el equipo de las personas que iban a intervenir en los videos se equivocaban, querían ensayar. No, así no me gusta, déjame verme. Eso, señores, se soluciona con el podcast. Aquí no hay ensayo, no hay cortes, no hay edición. Y la facilidad que me da a nivel técnico de edición es demasiado ápera, Miguel. Y se me fue la palabra dominicana. Está bien, estamos en vivo. Uno se está aplatanando, como dicen acá en República Dominicana. Un saludo a toda la gente que nos ven desde República Dominicana y desde todos los países, porque ya nos han reportado que nos están viendo en Colombia, en Guatemala. Claro, y un saludo especial para esos socios en Colombia, en Guatemala, en Miami, aquí en República Dominicana. Efectivamente, esas personas que han depositado la confianza en conocer el ecosistema, en potencializar sus conocimientos para ponerlos en práctica en sus respectivas actividades comerciales. Pero bueno, Javier, me gustaría explicar un poco la parte técnica de los equipos, que yo sé que quien graba el podcast, es decir, en este caso el invitado, pues sencillamente lo que hace es que cuenta la historia. Pero quien se encarga de la magia detrás de toda esa captar el contenido, hay unos aparatos, hay unos equipos, aparte de todas estas cámaras que hay acá, que hacen la magia ahí también. Entonces, Javier, que es el experto en materia, que es el encargado de todo eso del switcheo, lo hablamos en el episodio 1, que húndelo, presiónalo. Él nos va a explicar ahora un poco y nos va a mostrar de qué se trata esto. Bueno, este podcast nuestro se hace en caliente. Aquí nosotros tratamos de... Miguel tiene
o sea, es una persona ocupada, yo también. Tenemos el trabajo en la agencia, en Focus, en el tema de Leadway, y realmente a veces no tenemos el tiempo para estar quizás produciendo, y en eso nos ayuda mucho los equipos que nosotros utilizamos. Yo que vengo un poco de la parte de edición de video, tener 3 cámaras, por ejemplo, por separado grabando, y eso te crea 3 ficheros diferentes. Yo te lo mostré una vez. Después eso habría que sincronizarlo en el programa de edición, las 3 cámaras, el audio, hacer toda una postproducción. El render demoraba muchísimo y realmente no era factible. O sea, para sacar un episodio de un podcast podíamos tardar 2-3 días y llevaba muchas horas de edición. Entonces, ¿qué sucede? En eso nos ayuda mucho el tema de tener el equipamiento adecuado. ¿Cuál es mi sugerencia? Yo ahora voy a hablar un poco del tema de los equipos, pero realmente la sugerencia que yo le tengo a una persona que quiera lanzarse en el tema del podcast, que primero pruebe cómo le va, porque obviamente el hecho de que usted tenga un proyecto no significa que va a ser lo que usted espera. Claro. Pero hay que dar el primer paso. Entonces, hay estudios especializados con personas que tienen ya la capacitación. Como este. Que tienen los equipos exactamente y que rentan el estudio para que usted pueda hacer el podcast. Eso es un ganar-ganar porque no tiene que hacer esa inversión costosa, porque es bien costosa. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. No tiene, y sobre todo hay algo que no se puede dejar fuera. No es tener equipos. Usted puede tener los equipos más básicos del mercado o puede tener los equipos más costosos. Pero y el conocimiento. Grabar con un teléfono lo puede hacer cualquier persona. Pero grabar con cámaras y con equipos que llevan determinados parámetros. Ahí yo a veces fuera de cámara le enseño un poco a Miguel. Mira, vamos a subir el ISO, la apertura, está un poco oscuro, está claro. El tema, digamos, después de la edición, te lleva muchísimo tiempo. Entonces, usted pruebe, acérquese a un estudio profesional que le pueda producir por lo menos esa primera, segunda temporada. Y ya si usted dice, mira, yo quiero tener mi propia plataforma, bueno, pues haga la inversión. Entonces, vamos a ver algo en pantalla. Esto normalmente no lo hacemos en podcast, pero vamos a switchar a la cámara número 2. Ustedes están viendo en pantalla todo el aparataje que nosotros utilizamos. En este monitor, ahí ustedes pueden ver que está la cámara de Miguel, está la cámara mía y está esta cámara central que es donde mostramos los equipos. Bueno, nosotros utilizamos, número 1, es importante, es imprescindible para un podcast, para que tenga una calidad de audio muy buena, tener una consola o una grabadora. En este caso nosotros estamos usando la Zoom PodTrack P8. Es una excelente alternativa, es una de las más populares, pero esta sin duda a mí me encanta. Yo he trabajado con varios tipos de consola, pero esta realmente el precio y el costo-beneficio que tiene es de las mejores del mercado. Nosotros podemos tener hasta 6 micrófonos y tiene una serie de configuraciones para mejorar la voz, quitar ruidos. Otra cosa que es muy importante es esto que ustedes están viendo aquí, o sea, el micrófono. En un material donde el 60% lo aporta el audio, tener un micrófono de calidad que te quite ruido, que te haga sentir un poco con más cuerpo la voz, es muy importante. Nosotros en este caso utilizamos micrófonos Shure. Hay varios modelos. Este es uno de los más populares también. De todas formas, en el enlace del video yo les voy a dejar el listado entero de los equipos que nosotros estamos utilizando para producir el podcast y donde usted lo puede adquirir a nivel local y en Amazon. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Ahí tenemos la parte de audio. Pero para poder switchar, nosotros utilizamos la consola o el switch. Este switch específicamente es el Atem Mini Pro. Excelente switch, ¿por qué? Porque me permite tener hasta 4 cámaras, 4 entradas HDMI, con las cuales yo puedo ir switchando de uno para otro. La ventaja que más me impresionó a mí cuando comenzamos a utilizar este equipo es que me lo da terminado. O sea, literalmente, antes quizás yo empecé haciendo podcast de la manera tradicional, no tenía estos equipos, quedaban bien, pero realmente me llevaba una implicación de tiempo en postproducción mucho más grande. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que grabar las 3 cámaras. Después teníamos que hacer la sincronización. Teníamos que producir un poco el audio. Siempre se debe limpiar el audio en postproducción. Pero cada cámara me daba un fichero que podía llegar a pesar 18, 20 gigabytes por 3 cámaras. Cuando cargábamos eso al programa de edición, le damos sincronizar, la computadora tenía que tener unas características
muy, muy buenas de video. Con esto no. La magia de esto está en que esto me graba en este disco duro que ustedes ven aquí, ya la pista switchada. Cuando está la cámara de Miguel, por ejemplo, Muy bien. ahí se fue la cámara de Miguel. Cuando está la cámara central y cuando está la cámara mía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo termino de hacer el podcast en vivo, ya yo tengo ese fichero. Y realmente, si yo sumo lo que me daban las 3 cámaras, no me da lo que me pesa este fichero. Porque ya esto viene comprimido y viene con una calidad estándar para publicar. Ok, para ir yo traduciéndolo como siempre digo. Para producción del podcast tenemos las cámaras, que es donde ustedes me ven, donde ven a Javier, la cámara donde están viendo los equipos que vieron hace un momento el equipo. El tema de los micrófonos. Hay una consola que es exclusivamente para el tema del audio, porque lo principal aquí es el audio. Y otra consola, que esto cuando yo la conocí, dije, wow, ¿cómo yo no conocí esto antes? Que es para el multicámara, le llamo yo. Javier, 1, 2, 3, cambia la cámara, el enfoque. Eso que ustedes ven, normalmente antes se hacía manual. Es decir, hacían tomas de diferentes cámaras y luego copiaban, cortaban, pegaban. Ahora no. Ahora el switcheo o el cambio de cámara se hace directamente de un equipo y el equipo entrega todo el contenido listo para que ya el postproducción pues haga los cortes que respectivamente quiere. Si usted me pide un consejo a mí, yo le diría, no se complique la vida. Vaya a un estudio que ya esté previamente organizado, cree su tema y desarrolle su podcast. Y luego usted ve si esa inversión es necesaria hacerla o si sencillamente usted contrata los servicios de ese estudio. El mundo está cambiando demasiado. El mundo ha cambiado. Ya las cosas hoy en día son mucho más prácticas. Antes, para usted montar un negocio de este tipo, tenía que hacer una inversión muy grande, una inversión millonaria. Ahorita vamos a hablar de temas de costos. Hoy en día usted ni siquiera tiene que invertir, sino solo hacer la llamada y decirle, oiga, ¿cuánto me vale 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas de producción para crear un contenido, un podcast? Usted paga sus horas de producción y ahí quedó. Si le fue un éxito, vuelve y contrata. Si no le fue exitoso, pues felicitaciones. Guarde su contenido que ahí tiene para mucho tiempo. Sí, pero hay un tema con la última frase que dices de si tienes éxito, bien, y si no, miren. Esto lleva constancia y lleva temple. Porque no necesariamente cuando usted graba la primera temporada de un podcast lo van a ver muchas personas. Yo estaba viendo un video de MrBeast, que es un youtuber top, que dice, tus primeros 20 videos no lo va a ver nadie. O sea, literal, lo va a ver tu abuelita, lo va a ver tu mamá, la persona que vive en la casa de al lado. Incluso cuando lanzamos un proyecto de esto de exponernos en redes sociales, te impresiona que a veces ni tus conocidos, ni tus amigos, tú los ves en las interacciones. Es verdad, Javier. Pero de un momento a otro, todo cambia. ¿Y por qué? Porque hay que intentarlo, volverlo a intentar. Yo miro para atrás los primeros capítulos que nosotros lanzamos y yo digo, no teníamos que haberlo hecho así. Y voy encontrando mejoras, voy encontrando cosas para que el podcast sea un poco más entretenido, sea más dinámico, aporte mucho más valor. A veces veo cosas del primer capítulo que no me gustan. A nivel de audio, a nivel de iluminación, a nivel de imagen. Porque esa es la parte que me gusta a mí, por así decirlo. Pero sobre todo, yo me puse un reto. Por ejemplo, si ustedes buscan el primer capítulo de este podcast, se van a dar cuenta que hay diferencias entre la forma en la que yo hablaba y la forma en que estoy hablando ahora. Y no es que pasé ningún curso, Miguel, ni fui a una escuela. Simplemente busqué en YouTube porque yo tengo un problema. No es un problema, es mi idiosincrasia, es mi nacionalidad, pero es que yo soy cubano. Mi acento es demasiado marcado. Cuando digo demasiado marcado es que a veces omito palabras, no vocalizo completamente. Tú tienes un poco de ventaja en esa parte porque ustedes los colombianos tienen un acento bien chévere. Pero nosotros los cubanos, los dominicanos y los boricuas, a veces cortamos palabras, omitimos letras, eses, eres, y eso hace que la dicción quizás no sea perfecta. Pues cuando yo me escuché quizás en el primero o segundo capítulo dije, pero yo tengo que mejorar eso. Y me puse el reto. Y entonces dije, vamos a vocalizar por la mañana, vamos a practicar, vamos a escuchar. Y la información está en YouTube. O sea, literalmente, si usted quiere aprender cómo hablar delante de un micrófono, cómo hablar delante de una cámara, si tiene la opción de ir a una escuela, felicidades. Pero si no, ¿tiene un teléfono celular? Sí. ¿Tiene conexión a internet? Sí. ¿Tiene YouTube? Sí. Entonces usted puede ser una mejor versión de usted mismo. El conocimiento es gratis y está accesible para todo el mundo.
¿no? Y aparte de ser gratis, el conocimiento es poder. Cuando decía hace un rato, tienes mucha razón en todo lo que decía y quiero corregir eso porque si no le funcionó, pues yo lo decía porque hay muchas personas que en el primer intento ya quieren renunciar. El éxito es un constante trabajo, ¿sí? Sobre fracasos, intentos, hasta que tú llegas al punto donde dices, oiga, aquí es donde yo quería estar. Y estando ahí, tú te das cuenta que tienes que hacerlo mucho mejor, que es lo que acaba de decir Javier hace un rato contando su historia. Es decir, ve el episodio, y dice, espérate, no me gustó esto. Y yo cada vez que vengo me dice, tengo un cambio, vamos a hacerlo ahora diferente, vamos a mejorar aquí. O estamos todo el tiempo por el grupo de WhatsApp, Miguel, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo allá. Porque eso es constancia, eso es el trabajo. Ahora, hay algo muy importante y es que nosotros estamos trabajando sobre la marcha en la experiencia para cuando usted venga aquí al estudio a crear su contenido, ya nosotros le vamos a dar todas las recomendaciones de todo eso que nos ha pasado, que seguramente van a hacer que su podcast sea mucho más exitoso. Y ahí es donde viene la frase que dice que hay algunas personas que ya han recorrido un camino y que tienes que tú agarrarte de esas personas para que tu éxito esté mucho más garantizado. No hay que reinventar la rueda, Miguel. Ya la rueda hace miles de años que está hecha. Si alguien logró hacer lo que usted quiere hacer, fíjese, cópielo. Y en el buen sentido de la palabra. No es que seamos la copia china de alguien. O que hay muchas personas haciendo podcast. Pues inspírese de lo que lo están haciendo bien. Tomar inspiración no es un delito. Obviamente que si hay alguien que es un referente y que usted sigue, véalo. Entienda por qué lo hace. Entienda por qué está teniendo el éxito que tiene. Qué es lo que hace para conectar con su audiencia de la forma en que lo hace. Y ahí va a estar el éxito. A veces somos un poco egoístas o un poco, digamos que nos ataca el tema del síndrome del impostor, el tema de, mira, pero ya hay muchísimas personas haciendo podcast, haciendo YouTube. ¿Y qué? O sea, siempre cabe uno más. El sol sale para todos. Eso es algo que nosotros tenemos muy metido en nuestro chip. El sol sale para todos y hay mercado para todo el que quiera hacer las cosas con calidad. Entonces, el podcast no es la excepción. Usted puede sacar su podcast mañana mismo. Si tiene una historia que contar, si tiene una experiencia que compartir y si tiene el valor y las ganas, échele. Javier, ¿cómo hay personas que seguramente en estos momentos están diciendo, bueno, voy a hacerle caso a este par, a este cubano y a este colombiano que está en ese podcast porque nadie me había dicho, atrévete? Esas personas que tomaron la decisión ahora, que quieren hacerlo, ¿cómo pueden contactar para que puedan ellos, obviamente, venir al estudio, grabar? ¿Cómo pueden contactar los servicios de la agencia? Escribirnos directamente a nuestro email info@marketingdigital.do o info@4ways.com.do. Igual, desde nuestro sitio web pueden contactarnos. Estamos ubicados en la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 53, en Naco. Si usted está cerca de la zona, no pierda el tiempo, pase por aquí, llámenos directamente y nosotros podemos producir su podcast. Excelente información, así que tómela. Algo importante que yo quería esclarecer, ya que estamos en el tema de la cuña publicitaria del estudio de podcast. Cuando yo comencé a producir podcast para compañías, lo hacíamos a domicilio. O sea, movíamos todo el equipo técnico hacia la oficina del cliente. Esto tiene obviamente sus pros y sus contras. Quizás para el cliente sea mucho más cómodo porque no tiene que salir de su zona de confort. Pero ¿qué sucede? Armar todos estos equipos lleva mucho trabajo. Además del riesgo son equipos costosos, no son equipos baratos. Además que técnicamente no todos los lugares tienen las mismas condiciones de iluminación, las mismas condiciones de aislamiento de sonido, de eco, de reverberancia. Entonces puede ser que sí, mira, yo tengo un sitio muy lindo en mi oficina, yo quiero hacer el podcast ahí. Muy bien, pero se corre el riesgo de que no quede exactamente igual como cuando tú trabajas en un estudio donde están las condiciones controladas, donde la mayoría de variables o de posibles eventos que puedan suceder lo tenemos bajo control. Por eso es que yo siempre recomiendo que para hacer un podcast, hacerlo simple y fácil, usted pone la voz, usted pone el conocimiento, usted pone la historia y que alguien más lleve la producción. Porque cuando yo comencé con el tema de podcast, esto me ha costado horas y horas en la parte técnica de estudiar cómo controlar las cámaras, la iluminación, qué equipos necesito. Sí, Javier, porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, yo que soy fanático del fútbol, no es lo mismo que voy a jugar fútbol en la calle a que voy a jugar fútbol en una cancha de fútbol. O sea, el escenario
está adecuado para eso que específicamente usted quiere hacer. En este caso, el tema de el estudio es como el escenario perfecto para que usted pueda grabar con los ambientes que necesita para tener el resultado que usted espera. No, y que los estudios de podcast se adecúan al cliente. A nivel de iluminación se cambian los colores, se cambian los sets. Eso todo es personalizable, pero hay otras variables que son importantes, ya más técnicas, que sí deben permanecer fijas. Parámetros de cámara, parámetros de luces, parámetros de audio, de calidad de audio. Entonces, cuando salimos de la zona de confort, por así decirlo, y vamos hacia ese lugar del cliente, puede ser que tengamos un resultado muy bonito. Yo no digo que no, pero el esfuerzo es mucho más grande. Y ya ahí usted probablemente tenga una implicación económica que se salga de sus manos. Entonces, obviamente, yo he estado incluso viendo otros estudios de podcast que están en la zona, que están similares, y yo le digo que puede lanzarse. Yo, obviamente, feliz si producen el podcast con nosotros, pero opciones hay. El sol sale para todos. Hay muchísimos estudios con muy buena calidad. Yo lo digo, lo repito, lo importante es el mensaje, lo importante es la actitud, echarle ganas y no tener miedo. Dijo un amigo, si tiene miedo, hágalo con miedo, porque al final los resultados van a llegar. Así que, señores, estamos llegando ya casi al final de nuestro episodio número 6 de la primera temporada. Muy productivo, muy enriquecedor, pero sobre todo para nosotros ha sido de mucho aprendizaje porque nos ha llevado a cada día a hacerlo muy diferente. Si usted mira la escenografía de los primeros capítulos, los primeros episodios es muy distinto a lo que usted está viendo hoy. ¿Por qué? Porque hemos buscado eso, hacerlo cada día mejor. Así que ya se acerca la segunda temporada con cosas muy interesantes, muy importantes. A los socios del Club Leadways que están trabajando sobre el ecosistema, los queremos felicitar porque están teniendo unos resultados extraordinarios. Personas que están convirtiendo el ecosistema en una fuente de ingresos. Personas que antes no tenían la herramienta del ecosistema y hoy su trabajo es mucho más práctico. Personas que los servicios que brindaban su compañía los tenían colapsados porque no sabían cómo atender. Hoy la automatización le está ayudando a poder tener bajo control todos los servicios de su compañía. Personas que no sabían cómo manejar su servicio al cliente. Personas que no sabían cómo llevar un historial de lo que pasaba con su cliente. El ecosistema Leadways le está ayudando a poder organizar sus procesos. Personas que en la parte de ventas no tenían la unicanalidad, que tenían 20,000 WhatsApp y que hoy tienen conectado un solo WhatsApp, un solo canal de comunicación con su cliente y que digamos que el director de ventas tiene control absoluto del tema, porque recuerden que lo que no se mide no se controla, que lo que no se controla no da resultados. Así que felicitaciones a todos. Esta semana sale mucho más contenido premium para todas aquellas personas que están dentro del ecosistema. Y para concluir con este capítulo, Miguel, miren, yo voy a leer los comentarios de este video. Si alguien está de verdad pensando en lanzar su proyecto de podcast, si está pensando en lanzarse al vacío, por así decirlo, yo en los comentarios, todo el que tenga una duda, escriban en los comentarios, los vamos a leer y si está a nuestro alcance, se lo vamos a responder. Pero yo siempre les tengo una recomendación. Importante la actitud, importante dar el primer paso, pero siempre que se pueda acercar a alguien que ya lo esté haciendo, que lo esté haciendo de la forma correcta, aprovéchelo. Si usted tiene un conocido que ya tiene un podcast o ha visto otras empresas que lo estén haciendo, pregúntele. Y si no, pregúnteme a mí, que yo... Pero pregúntele a alguien. Señores, mi conocimiento es público y yo no tengo... A mí me encanta que me pregunten. Y si yo sé algo, no importa que usted haga exactamente lo mismo que yo. No importa que usted venda exactamente el mismo proyecto que yo. Si usted me pregunta, yo le voy a responder. Porque yo siempre he creído que cuando uno enseña, aprende el doble. Javier, yo tuve un jefe ya para irme, ya nos vamos. Un jefe que decía una vez, usted, su conocimiento tiene que guardarlo en una cajita de Pandora. Y hoy en día le quiero mandar un mensaje que yo sé que apenas él escuche esto va a saber quién se trata. Hay que darle el conocimiento a todo el que lo necesite. El conocimiento tiene que ser público y la magia la pone usted.